¿Qué tal, amigos de Autodinámico? ¿Cómo están? Yo soy Juan Carlos Meucci y nos acompañan el día de hoy en un especial de Halloween del podcast de Autodinámico. Y estoy en compañía de, por un lado, Bianca Sarabia. ¿Cómo estás, Bianca? Muy bien, muy bien. Qué bueno. De este lado, Ángelo. Todo bien, todo bien. Hoy incluimos a la productora con micrófono, como nos habían pedido. Estrella, a pedido de los comentarios en varios de los podcasts, hoy tiene micrófono. Y hoy, como les digo, es un episodio especial. No. Era mucho personaje y la verdad es que la máscara sí es muy incómoda, por llamarlo de alguna manera. La tuya es un poquito más suave. Yo creo que sí puedes aguantar todo el episodio. Y puedo hablar bien. Exacto. ¿Tú? Ya, me di un aire tantito y ya. Pues bien, sean bienvenidos al especial de Halloween del podcast de Autodinámico. En esta ocasión tenemos justo varios adornos que hacen alusión a la temporada de miedo, de espanto. Y hemos preparado para ustedes un episodio en el cual sí vamos a platicar con ustedes, pero ustedes van a ser los protagonistas porque por ahí nos mandaron algunas historias de terror que tuvieran que ver con autos, ¿no? Exacto. Las posteamos en Instagram, les pedimos sus mejores historias de terror con autos y pues a ver cómo están. ¿Qué esperan de las historias de hoy? Es que México sí es un país muy surreal, entonces pueden pasar cosas extrañas aquí. Yo espero reírme con esas historias, la verdad. Entonces, pues vamos a ir leyéndolas, vamos a ir comentando algunas de ellas, las que creo que nos parecieron más interesantes. Y pues sin más preámbulo, ¿por qué no comenzamos con la primera historia? Bienvenidos al especial de Halloween del podcast de Autodinámico, intro épica. Pues bien, comencemos con la primera y nos comenta Eric Becker desde nuestro perfil de Instagram. Iba sobre la autopista México-Querétaro, en el Estado de México, a la altura de San Lorenzo, Cuautitlán Izcalli. Ya desde ahí está de terror Eso el lugar, sí, ¿eh? ya. Hasta ahora es la más terrorífica. Eran como la 1:30 de la mañana, iba a unos 100 kilómetros por hora, cuando a unos 40 metros vemos como un vato lleva cargando una pieza grande como de motor de lavadora y lo avienta sobre mi carril. Iba en el carril de alta, entonces no me dio tiempo de cambiarme de carril porque ya estaba muy cerca y tuve que chocar contra el objeto. En eso vemos que el vato empieza a correr de forma paralela a nosotros y me fui cambiando de carril para tratar de salirme de la pista, pero tuve que avanzar mucho más por si este hombre nos quería asaltar. Entonces me salí a la altura de una horrera conocido ahí en San Lorenzo, y cuando me bajé del carro para checar el objeto se había atorado por el peso del vehículo y no se podía sacar con las manos por mucha fuerza que se aplicara. Por lo tanto, procedo a subir las llantas derechas a una banqueta tipo 007 para que el motor de la lavadora se saliera de abajo, y se logró. Iba con un amigo y él estaba un poco asustado, no me imagino por qué. Y entonces nos fuimos. El carro es un Onix y los daños fueron que se sumió una barra metálica que protege al cárter y se rasgaron unas láminas que protegen el escape. Lo tuve que llevar a reparar porque en los topes pegaba por los daños hechos ese día. Ahora está al 100% mi carrito y tengo una experiencia más. Pues fue un tema más, yo creo, como de violencia, Sí. y de intento de Sigue siendo crimen. Sí. Yo me esperaba una historia así como de nahuales, o brujas, bolas de fuego o algo así. Pero la ubicación se prestaba. A los nahuales. A los nahuales, a cualquier criatura extraña. Como está detrás de la máscara, hoy se anima. Sí, a sacar todo, ¿eh? Va a sacar veneno hoy. Pues mira, fue una experiencia fuerte, una experiencia traumática, pero yo creo que va más por el tema del crimen, que lamentablemente aquí en México ya es casi de diario que escucho este tipo de historias. Sí. Lo más seguro es que sí te hayan querido asaltar, porque una avería más grande en ese auto hace que se detenga por completo y te obligue a bajarte del auto y a estar pues mucho más vulnerable exactamente, sí, a este tipo de acciones. Una lástima, Eric, pero pues nada, tú tienes por ahí otra historia. Vamos a la siguiente. Tengo otra de Rodrigo Contreras. Rodrigo Contreras. Y empezó fuerte esta, ¿eh? A ver. Dice, soy Uber y me hicieron un ritual con entres de... A ver, ¿cómo está? Es que trae tus guantes de... Es que ese aquí se corta. Bueno, soy un Uber y me hicieron un ritual mientras iba manejando. Iba trabajando. Bueno, les cuento así por mensaje.
Pues soy conductor de Uber desde hace un par de años en la Ciudad de México. Me gusta mucho manejar. La verdad disfruto mucho. Me gustó mucho. Mientras duró, me gustó mucho manejar. O sea que no termina bien. Sí, ¿no? Esa historia. Como foreshadowing aquí. Me gusta mucho manejar, la verdad disfruto mucho mi trabajo y más porque estoy estudiando y al escoger a qué hora trabajo me facilita mucho la vida. Más porque me gusta trabajar de noche, entre las 7 de la noche y las 5 de la mañana. Ok. Un día recogí a un señor de unos 40 años, con barba y pelón. Pero ya empezamos a ver, los pelones no tienes que confiar en Los pelones ellos. nunca son de confianza. Los greñudos. Como típico güey de casino, venía borracho. Yo siempre soy decir buenas noches, tal. Vamos a tal lugar. Y eso es todo lo que yo digo en el viaje. No pasó ni un minuto y me empezó a contar que él en su infancia vivió cosas paranormales. Que el alcohol y las apuestas eran del diablo. Yo solo le daba el avión y le decía que tenía la razón. Cuando íbamos entrando a Periférico, empezó a orar en latín al habla. Ahí sí te empieza a dar algo. Empiezas a sudar frío, ¿no? Después de cambiar a otro lenguaje que no entendí y gritó 3 veces Muy específico. Bueno, no sé cómo lo gritó, ¿verdad? Pero es lo que Sí, es la dale la representación. entonación que creas. A ver, ¿cómo Híjole, lo es que no sé. gritó? Como si... como un ritual, Sí, ¿no? ¿no? Pues eres un lobo, en teoría. Durante esos 3 gritos, no sé cómo explicarlo, pero yo sentí mi alma. Como cuando te dicen algo bonito que sientes como mariposas en el pecho, una sensación similar, pero en todo el cuerpo, hasta la punta de los dedos. Ey, wow. Específico, ¿eh? Específico. En ese preciso momento iba rápido, eran como las 2 de la mañana y estaba tomando una de las curvas que están justo antes de la salida hacia Reforma. Yo no fui consciente durante esos segundos, sin embargo no chocamos. Yo no tomé la decisión de girar el volante, simplemente pasó. Después de eso me moría de miedo. Le pregunté qué había hecho. Me dijo que me presentó ante entes y seres de otras dimensiones y planos existenciales y que tenía permitido viajar a otra dimensión. Me contó cómo hacerlo. Básicamente la forma más fácil es en los sueños, anotándolos una vez despierto. Con el tiempo me daré cuenta cuando esté en un sueño y cuando no. Cuando me dé cuenta que esté en un sueño, debo poner las palmas de mis manos frente a mí, buscar una puerta y esa puerta me llevará a otra dimensión. Para salir, normalmente es por inercia, pero si me quedo atrapado, debo ahogarme para regresar a la realidad. Está muy Está intensa muy- esta historia, sí. ¿eh? Después de la del hombre que le aventó la lavadora. Esto ya De es por sí nivel... random que suena Es que, lavadora. es que ahorita me vino a la mente que yo chiquito soñé varias veces. Con entes malignos. No, o sea... Con gente que hacía... Con pelones barbos. No, o sea, de las pesadillas que más acuerdo de pequeño es que yo estaba en medio del mar y venía un barco enorme Ajá. de madera y nada más venía hacia mí y yo no me podía mover. O sea, como un barco ¿Cómo que se te antiguo. subía el Ajá. muerto? Y, o sea, nada más como que el barco me pegaba y yo me iba al fondo y ya. Pero ahorita que dijo ahogarme, Ah, no. como que me regresó. Un flashback. Bueno, ya íbamos llegando a su casa. Platicamos otras cosas relacionadas durante el viaje. Lo último que me dijo fue: nunca hagas pactos con el diablo, te va a cumplir y lo va a hacer muy rápido, pero te va a salir muy caro. Se me hizo raro su comentario, pero lo entendí en cuanto llegamos a su casa. Vivía en una gran casa en Lomas de Chapultepec. Afuera de su casa tenía 2 Lobos Raptor, una clase G y una Durango. No me imagino los carros que tenía ¿Era dentro. Lupillo Rivera? ¿O quién era el pelón barbón? Pues puede ser, ¿eh? En la puerta de su casa había 2 guaruras parados en la entrada, como si fueran guardias de las galletas emperador. Me gusta la narración de Sí, esta historia. Muy bien contado. Y además como que sí te imaginas Sí. todos los escenarios. Solo se despidió y me pasó su contacto. Me dijo que si tenía dudas lo contactara. Que si querés irte a otra Sí. dimensión. Se bajó del auto, platicó un minuto con sus guardias de seguridad y se metió a su casa. Los guardias seguían afuera parados después de eso. No habría creído nada de lo que pasó si no hubiese sido por lo que sentí mientras gritó en Periférico. Además de la casa que tenía, lo más escalofriante para mí fue que tenía el mismo nombre que yo. Desde ese día no lo he contactado y tampoco he querido intentar lo que me recomendó para pasar a otras dimensiones. Cosas así definitivamente solo pasan en la noche. ¡Wow! Qué buena Siendo- historia, ¿no? Siendo Uber, ¿eh? Porque siempre los Uber tienen muy buenas historias nocturnas. Yo siento que sí, que justo los taxistas, los Ubers, como manejan muchas veces de noche, se encuentran con Y cosas grandes- a veces paranormales, con mucho tema de inseguridad y con Sí. gente extraña, ¿no? Sí, pues, Pero o es que las sea, noches donde salen las cosas más extrañas. todo después de las 2 de la mañana ya Sí. es raro.
cuando acá nuestro vecino decidió que era buena hora martillar justo cuando empezamos el podcast. Pero esto me recuerda a una historia que yo les preparé, A ver. que justamente es de un taxista. Esta historia me la contó hace algunos años mi tía abuela Ok. y a ella se la contó su papá, que es mi bisabuelo. Ok. Ella nos contaba que mi bisabuelo era ruletero, era taxista, Ok. y que en esa época trabajaba mucho de noche y le gustaba trabajar tarde. Pues a muchas personas que se dedican a eso les gusta eso por el tráfico, porque está El más sol, calmado todo. sí. Y que en una noche justo lluviosa, como con muy poca visibilidad, se dio cuenta que en la calle le hizo la parada a una persona que venía vestida muy elegante, o sea, traía traje, traía... Que en esa época se acostumbraba más, estoy hablando de los años 50, 60, pero que le pareció aún así muy elegante. Total que le hace la parada a esta persona, se sube en la parte trasera del auto y que no dice ni una palabra, ¿no? Y pues entre que empezó a manejar mi bisabuelo, que iba normal, como que nunca voltea a saber quién es, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Que le dice buenas noches y el hombre no le contestaba, ¿no? Ajá. Buenas noches, ¿para dónde va? Que no dice ni una palabra. Y ya que a la tercera dijo, oiga, ¿dónde está su decencia, no? Algo así, creo que fueron sus palabras. Y que volteó y que este hombre era un cuerpo de humano, de traje, pero tenía cabeza de caballo. Y que, o sea, un caballo, o sea, como si fuera la cabeza de un caballo y tan lo recordaba que por el frío, por la nariz sacaba el vapor. Ok. O sea, una historia muy fuerte. No sé si alguien había escuchado algo similar, pero desde que me contaron esa historia hace 15 años, se me quedó grabada muy cañón porque pues no sé si fue verdad o no hay manera de comprobarlo, pero sí es algo que te impresiona de niño, ¿no? Imagínate. Sí, ¿Y en no, dónde estaban? O sea, ¿no te acuerdas? O sea, Él- ¿estaba aquí en la ciudad o...? Aquí en la Ciudad de México, mi abuelita y su familia vivieron mucho tiempo por Tacubaya, que es una zona muy antigua de la Ciudad de México. Después se movieron hacia Escandón, que también es una zona que ya tiene varios años, pero creo que esta fue en particular en Tacubaya. De hecho, ellos vivían sobre Parque Lira, casi llegando a Ajá. Metro Constituyentes. Es una zona que a mí que me gusta investigar de lo paranormal y todo eso, Tiene escuchar muchas podcast, cosas, ¿no? escucho que hay mucho tema por ahí de fantasmas, de espíritus, de apariciones. También hay muchos panteones cerca. Hay panteón, está el bosque Chapultepec también cerca. Exacto, entonces sí es una zona misteriosa, pero Pesada. esa es la historia. Ok. Interesante, ¿no? Yo creo que podría ser cierto justo por la zona. Imagínate que se te suba una persona Un hombre con... caballo. O sea, lo importa, o sea, ¿por qué sería, o sea, por qué tendría cabeza de caballo y No estaría sé. elegante? O sea, debe de tener un significado. Seguramente. Pero bueno, esa fue la historia desde un punto de vista personal, una historia familiar que les quería compartir a todos ustedes. Sigamos con la siguiente historia. Tengo una aquí preparada que creo que es la misma. Si Sí. quieres, la leo. León García nos dice: era de madrugada, 3:04 AM. Veníamos de un antro en Veracruz e íbamos camino a la casa de una amiga donde nos estábamos quedando. No recuerdo el nombre de la carretera, pero quien ha manejado por estados en general sabe que hay tramos en las carreteras que son muy solitarios. Nosotros que manejamos mucho, sí, hay veces que ni siquiera se ven luces, otros No, carriles, nada. Nada. Estás en la nada. Kilómetros justo sin casa, puro árbol, maleza. Yo me llevé la camioneta porque era el más sobrio. Ojo, el más sobrio. Sí, sí, sí. Tienes que ser el sobrio, no el más No. sobrio ni el No. menos, no. Pero bueno, León, no pasa nada. No te vamos a regañar. Exacto. Nada más te vamos a exponer ante el internet y... A ver, digan su use. Ah, bueno, dice, el más sobrio y más consciente en ese momento. La mayoría iba durmiendo, dice. Todo estaba muy oscuro, veníamos como a 100 kilómetros por hora, cuando mi compañera, que venía de copiloto, y yo, vimos en esos escasos 2-3 segundos una vaca blanca tirada en el carril del acotamiento. Y que además había algo como un perro o un lobo muy grande, entre gris y negro, comiendo de la barriga de la vaca. La verdad es que no estamos muy seguros de si era un perro, lobo u otro animal, cosa rara. Pero nos asustamos, pues vimos sus ojos blancos reflejar las luces del carro y pues obvio no frenamos, nos seguimos, pero por el retrovisor no se vio nada, estaba muy oscuro. Nadie más vio el acto más que mi compañera, que venía de copiloto, y yo. Lo contamos el otro día a nuestros amigos, pero seguimos con la duda de qué fue lo que vimos esa noche. Es de lo más aterrador que he visto.
Alguna vez igual manejando por madrugada en Iztacalco, mi papá y yo vimos cómo salió como de una casa o edificio una bola de fuego. Dicen que las bolas de fuego son brujas. Ah, sí. Sí, se había escuchado eso. Como meteorito, voló del centro de la cuadra, podría decirse hacia arriba, y se metió en un parque con árboles y ahí se apagó. Andábamos por una avenida con calles al extremo, no había muchos carros en ese momento, era muy noche y la cosa esa no hizo ruido. Interesante las dos historias. Me gustaría comenzar por la primera, que La de la vaca. era, a ver, los perros salvajes sí pueden ser incluso carroñeros. Sí, Si hay Claro, y una se pieza de unen. ganado, ¿no? Sí. Pero si era muy grande, quizás pudo haber sido un nahual. Puede ser. Que hoy vienes de nahual. No ¿O de qué viene? vengo, güey, o sea. Eres entre A ver, vamos a preguntarle a Jorge si se parecía a Ángelo, el animal que vio comiéndose a la vaca ese día. Y sí, dicen que las bolas de fuego son brujas. Son ya brujas. Eso no lo había ¿Y si estaban escuchado. en Veracruz? En Catemaco, imagínate. ¿En Catemaco? No sé si estaba en Catemaco, pero Veracruz es Pero una Veracruz tierra. es un estado con una carga de santería importante. Sí, sin duda. La verdad es que sí. Gracias, No podía Jorge, creer. por tu historia. Muy interesante. No sé qué hubiera hecho yo al encontrar. No, y aparte como que te malviajas más porque estás tomado. Sí. O sea, como Estás que semiconsciente. semiconsciente, Jorge. entonces también ahí queda la duda de qué realmente fue lo que pasó, porque a lo mejor la mente les jugó chueco también. Y sí, entonces pues siempre manejen con precaución por las carreteras de estas ciudades de nuestro país. Hay mucho de lo que cuidarse, desafortunadamente, pero siempre y cuando ustedes vayan a buen ritmo, con todas las precauciones posibles, pues tratará de que no les pase nada, ¿no? Sí, a mí me tocó ver cuando estaba todavía, pues Acapulco tuvo un momento, bueno, todavía sigue, ¿no? Pero hubo un momento en el que había toque de queda y estaba muy peligroso. Y nos tocó viajar a mi familia y a mí. Ujú. Y desde el inicio que llegamos en la gasolinera, en todas partes nos decían que estaba muy, muy difícil la situación. Ok. Y entonces, ya cuando venía de regreso a la Ciudad de México, en el Maxi Túnel, me tocó ver una persona, un cadáver, tirado en ropa interior. Pero pues sí fue una escena como muy impresionante porque era muy chavita yo. Tenía como unos 15 años, entonces sí fue algo que te quedó nos marcado. espantó mucho y pasamos al lado. Todavía no todavía no llegaban las patrullas. Entonces sí fue complicado y desde ahí Acapulco sí ha sido... Que tristemente a todos nos ha tocado ver algo parecido a eso, Ajá, ¿no? algo Sí. de cadáveres. Sí, mucho accidente también, que es imposible pues ignorarlo, ¿no? Hay veces que no te queda de otra más que pasar ahí al lado y pues yo la verdad sí evito voltear a ver porque son cosas que quedan son por traumáticas, siempre. ¿no? Sí. Hay gente que así hasta tú eres Que el cuello morbo. para asomarse, pero es muy triste porque pues imagínate la familia de esa persona que está sufriendo ese momento y tú estás ahí de chismoso. De morboso, sí, ¿no? No, Pues sí. aquí te toca verlo y pasas rápido. ya Pasas no te rápido, quedas. ¿no? Y Y más que pobre es una gente. persona, sí, ¿no? Dos historias muy fuertes, pero y si les parece volvamos un poquito al tema de lo los paranormal. autos, de lo paranormal. Yo tengo dos historias, una le pasó a ver. mi mamá y otra le pasó al primo de mi novia, que por Ok. cierto le mando saludos. Me regaña siempre que nunca le mando saludos a Maf. Saludos, Saludos, te Maf. amo. ¿Eh? La primera es la que le sucedió a mi mamá. Acababan de inaugurar el segundo piso del periférico. El que pasa por Televisa, Ajá, San sí, sí, Ángel sí. y todo eso. Y dice que una vez iba manejando de noche, de regreso, digamos, de norte a sur, y que de repente se le aparece de la nada una persona caminando en medio de los carriles del segundo piso, a la altura de Televisa. O sea que Ok. si era real, tenía que haber estado caminando por kilómetros ya por ahí, en medio. Lo más raro del caso es que cuenta que esa persona, a mí me la describe como si hubiera sido Van Helsing. Ok. O sea, un tipo grande con capa negra, con sombrero y con botas así que iba manejando todo de negro. Que iba caminando. La imaginación en el coche. Y lo más raro del asunto es que ella lo esquivó como pudo. Ajá. Se alejó lo más que pudo para pues, no atropellarlo, ¿no? En ese Claro. momento, pues, ¿qué piensa? Pero que cuando lo pasó y volteó, por el retrovisor ya no había nada.
Esas las he escuchado, o sea, varias veces esa historia. De que justo Está- cuando volteas sí. ya no hay nada. Ya no hay nada. Y la otra historia, mi novia vive por ahí, por Xochimilco. Hay una zona en la que tienes que acceder a los pueblos que suben hacia Milpalta, en la que hay muchas rampas. Hace algunos años, en una de esas rampas, se volteó un camión escolar. Ok. Y de hecho hay un altar porque fallecieron algunos niños y todo. Entonces fue una escena muy trágica como para la gente de... El primo de mi novia subió una vez por esa parte. Yo la uso cada vez que voy también para allá. Y dice que empezó a sentir en su coche una vibra como muy extraña justo al momento de pasar por ahí. Y que al momento de ver el retrovisor vio que una niña estaba sentada en el asiento trasero de su coche. Cuando él obviamente iba solo. Él es médico, entonces pues llegaba muy tarde de las guardias y todo. Y que sí, en ese momento lo que se le ocurrió fue casi que bajarse del coche. Y pues no, cuando vio más allá del espejo, del reflejo, no había nadie. Es que yo creo que es que pasas, ¿no? Y se sube el espíritu y después se va. ¿O cómo será? Hace muchos años hice un cortometraje y era más o menos esa historia. ¿Sí? O sea, era justo de un Uber que recogía una señora y esa señora venía con una niña y pues, todo, o sea, la neta no me acuerdo cómo iba a desarrollar la historia, pero para no hacerte el cuento largo, el punto es que la niña nunca se subió al coche, o sea, nunca hubo una niña dentro del coche. Pero ahí la vieron, La vieron, ajá, escucharon y todo. Híjole, es que hay tantas cosas que no se pueden explicar. Sí, No sé si... necesariamente es que no existan, o sea, simplemente es algo que no esperas, o sea, pero puede estar por ahí. Claro, ahí la gente que esté viendo esto, nuestros seguidores, que nos comenten si han tenido alguna experiencia paranormal. Hace poco escuché también una historia, no me acuerdo en qué podcast fue o si fue de esas veces que estás scrolleando sin final en TikTok, en el que había sucedido un accidente muy fuerte en la carretera y esta persona que iba manejando por ella vio que una señora le estaba haciendo señas al lado de la carretera que por favor se detuviera para que ayudaran a su hijo que había tenido un accidente y que estaba atrapado en el coche, estaba prensado, ¿no? Total que esta persona se detiene y la señora le dice, por favor ayúdeme que está mi hijo atorado en el coche, no puede salir, que no sé qué. Se acercan las personas a ayudarlo a salir y ven que adentro del coche estaba la misma señora, pero ya había fallecido. Y que el hijo estaba a punto de morir y que hubiera muerto si no hubieran llegado a asistirlo en ese momento. No Entonces manches. dicen que las últimas energías de la mamá fue para las salvar utilizó al- para salvar a su hijo. Y me dio hasta escalofrío pensar y ver eso, o sea, ver el accidente, ver a la persona. a la misma señora, que cuando sin buscaron vida, a la señora ya estaba así, vitales. sin signos vitales, pero además la que se había hecho la parada ya no la Ya, encontraron sí. por ningún lugar. Una historia muy, Miedo. muy fuerte, ¿no? Lo que es el amor de las las madres. mamás. Sí. Llega hasta después de la tumba. Qué barbaridad. Bueno, tenemos un par de historias más pequeñitas de las respuestas que nos mandaron por nuestro Instagram. Dice Alan FX22. Una vez juré algo por mi auto que era mentira. Y al día siguiente me chocaron por atrás. Eso es... Híjole, eso. No Karma. sé, es karma, ¿sí? Pues sí, a mí me Nunca pasó... jures en vano. Exacto, nunca jures en vano, nunca mientas, Ajá. nunca... Y fue por tu coche, hay gente que jura Sí, por su familia, por su- ¿no? Por su mamá, sí. Cuando vendí el coche que tenía antes de comprarme la Mitsubishi, no sé si fue en venganza o qué, pero me pegué en la cajuela de ese coche. Abrí la cajuela, justo lo estaba enseñando para venderlo, Ajá. le abrí la cajuela y en año y medio que tuve ese coche jamás me pasó, pero ese día se me cerró así y me pegó en el cráneo. No Y manches, me ha de dolió haber horrible. hecho Yo digo que fue así como de, ¿para qué me vendes, no? Como Como Herbie, Herbie. ¿no? Como Herbie. Estaba enojado. Otra Curioso. persona dice por acá, Humberto Martínez, quedarse sin frenos. No me quiero imaginar qué es quedarse sin frenos. Sin frenos. Y menos en una carretera. Por ahí, Ni menos en un camión. no manches. No, es que... ¿Qué haces? Pues te Ahí vas sí a la encuentro- rampa de sí, frenado. bueno, sí es que hay, porque hay alturas en las que no. Pues cuántos casos cada semana hay de trailers
Sí, pero es que ahí también lo que cuesta. Porque por eso Sí. mucha gente lo considera. Lo que cuesta meterte una rampa de frenado. Dicen que son más de 100,000 pesos. 100,000 mínimos. pesos, una cosa así que... Pues de hecho le sale más barato irse a estrellar o no sé ¿A poco? qué No sabía eso. que Sí. pagar la cuota de las rampas de frenado. No sé cuánto sea la cantidad exacta, pero sí es un dineral. Aprovechando que decía este hombre de quedarse sin frenos, en un coche automático creo que lo que mejor puedes hacer según varias pruebas, olvídate de poner el freno de mano, olvídate de poner park o intentar poner park Ajá. Sí, ¿no? A ver qué a alta hace. velocidad. Lo que tienes que hacer es poner neutral, Neutral. dejar de acelerar y tratar ¿Ir guiando el de coche o? ir guiando el coche poco a poco para que pierda velocidad, ¿no? Y en un coche manual, pues sí tienes que ir bajando las velocidades. Si tu coche automático tiene la Las posibilidad paletas. de paletas o de cambios Cambios. en la palanca, bajar de velocidad, frenar con motor, hasta llegar a un punto en el que sea seguro y quizás hasta estrellarte con el muro de contención o algo así, ¿no? ¿Sirve de algo zigzaguear o es un mito? Yo creo que sí sirve Sí de algo, sirve pero es porque difícil. es más fricción a las llantas. Pero es difícil porque pues luego vas con más Hay más tránsito. coches, ajá. Lo que puede servir también es irte pegando poco a poco al muro de contención que para tampoco ir se bajando golpee la tan velocidad. fuerte, pero Ajá. Mira que hay una historia más larga. A ver. Bueno, larguita. A ver. Muy buenas tardes, team, equipo de Autodinámico. Espero que se encuentren muy bien. Buenas tardes, gracias. Muy amable el señor. Ah, bueno, no sé si es un señor o una señora. Gachas, Porsches. De repente Comenta, ¿no? comenta, sí lo he Sí, visto sí, por ahí. yo Bueno, también. Muchos Saludos a Gachas, Porsche. Ajá. Mi historia es la siguiente. Una vez nuestro Volkswagen CrossFox, por alguna extraña razón, no quería encender. Y fue raro ya que hace poco se le había hecho su servicio. Pasaron 3 días y no quería encender. Pensamos que tal vez tenía algo en el motor o algo más. Pero lo más raro es que al tercer día tenemos un MG5 y su faro izquierdo delantero se fundió. Ya no nos gustó eso. En la noche mi mamá puso una veladora y empezó a rezar. Y lo más raro fue que escuchó cómo abrieron la puerta de su coche y sorprendentemente al día siguiente el CrossFox encendió sin problemas y el faro del MG también funcionaba. Aquí va la teoría. Antes de que pasara todo esto, nosotros pasamos por un lugar llamado Lagunas de Zempoala. Está justo en la carretera federal de Cuernavaca hacia Ah, sí, sí. México. Bueno, Ok. por ahí te vas. Sí, son tus rumbos. Más o menos. No, O o sea- la libre casi. ¿no? No, nunca la uso. Ah, es Bueno, que no es está tan... peligrosa, O sea, no pasas por ahí, pero bueno, por ahí llegas. Ok. Por ahí sé llegar. En eso, en un bache, se le cayó una pequeña tapa al rin del CrossFox. A lo que nos paramos en la orilla de la carretera para recoger esa tapa. Mientras caminábamos, yo noté una pequeña cruz. Entonces yo, como símbolo de respeto, me persigné. Mi mamá piensa que ese espíritu de la cruz nos siguió y por eso pasó eso. ¿Coincidencia o algo paranormal? No lo sé. Espero que les guste. Saludos al equipo de Autodinámico. Bueno, lo del MG. Lo del MG puede ser normal, puede ser parte de. No creo que haya sido un espíritu. Pero del CrossFox sí puede ser. El CrossFox, por otro lado, puede que sí responda a un tema. Porque, o sea, iban en la carretera, pero en el CrossFox, ¿no? O sea, no iban en No iban en el MG. Exacto. O sea, el No, no MG, iban en el yo MG. creo que fue coincidencia, pero el CrossFox posiblemente sí fue algo energético o algo así. Pues Gacha, qué bueno que se solucionó tu Sin hacerle problema. nada. Qué bueno que no salió caro. Creo que lo más extraño de la historia es cómo escuchó la mamá que Que se se había cerró. abierto la puerta. Ajá. ¿no? Sí, eso sí está raro. Eso sí está muy extraño. Una mano celestial lo arregló. Pues quién sabe. Hay muchas energías en las carreteras. Sí. La mayoría de personas que viajan mucho por ahí te dirán que las experiencias más extrañas las han tenido de noche. Muchos traileros. Sí, ¿te imaginas cuántos no han de tener? Claro. De todo tipo. Bueno, hay hasta luego videos. Ya ves que luego las cabinas de Sí. los tractos tienen cámaras. Cámaras. Sí. De que se sube el fantasma ahí con el hombre y una mujer y cosas verdaderamente escalofriantes. Sí, no, ese trailero ha de ser pesadísimo. O sea, Sí, ha de tener también su lado positivo, ¿no? O sea, como todo. Pues sí, pero es muy Pero es pesado. muy cansado, Son es- jornadas. Es muy cansado. El mantenimiento De muchas esos trailers horas. que luego no les dan. También les perjudica hacer su trabajo bien.
Sí, en las carreteras suceden desafortunadamente muchos accidentes. Hay carreteras en las que pues, prácticamente diario. Cada semana hay varias cosas. Sí. Entonces, pues siempre recuerden manejar con mucha precaución. Yo he estado cerca de chocar 3 veces. 2 que me acuerdo muy bien, pero no he chocado, pero chocaron alrededor de mí. O sea, como carambola. Una sí fue justo carambola en la México-Cuernavaca. Íbamos ya llegando y mi papá iba de copiloto y justo íbamos en una curva a la izquierda, entonces él tenía un poquito más de visibilidad que yo y de repente me dijo, frena. Frené bien, o sea, lo alcancé a frenar. Justo adelante de nosotros habían chocado un Chevy azul y un Matiz verde, me parece. O sea, Uy, no. y justo estaban sacando una señora del Chevy, no sé si inconsciente o no, pero... Y atrás de mí venía una señora con una Touareg plateada. Y pues como el accidente estaba en el carril izquierdo, pues poco a poco nos estamos incorporando al carril derecho para Librarlo. sortearlo. Y yo ya estaba con medio coche en el carril derecho, pero todavía no se avanzaba el de adelante, o sea, no tenía todo el paso completo. Y en eso veo que la señora avanza hacia la izquierda, o sea, hacia la dirección del accidente. Y en cuanto avanza la señora, yo dije algo está mal. Me le meto al de la derecha, o sea, me fuerzo mi entrada ya y veo acá atrás de la señora 3 coches y de carambola. O sea, la señora también de la Touareg también la libró. También la libró, ajá. Por sí, estar atenta al espejo. Es que sí, o sea, cuando das un frenón, o sea, en la carretera, lo de adelante es lo de menos. Tienes que ver los que vienen atrás de ti. Claro. Sí, tienes que prevenir. Sí, y la otra vez que estuvieron cerca, iba igual en carretera hacia acá, bueno, en la carretera hacia Acapulco. Y traía atrás de mí un Corsa, pero de que yo en el espejo veía los ojos, o sea, así embarrado a mí. Ajá. Y estaban haciendo obras más adelante. No estaban cerrando, pero sabía que últimamente estaban haciendo obras. Y entonces de repente me empiezan a soltar un buen de piedritas, de esas que dejan suelta cuando la grava Sí, la uno. grava. No está pegada bien. Y yo lo primero que dije fue, se me va a estrellar el parabrisas otra vez, porque tenía como un mes de haberlo cambiado. Y de repente siento el jalón del coche, porque estaban los surcos todavía en la carretera presentes. Ajá. Y yo lo alcancé a controlar y nada más veo como el Corsa que venía atrás de mí, pues obviamente como viene tan pegado no le dio tiempo de responder. Y él sí lo jaló y lo pegó al muro y dio como 3 trompos hasta que ya se detuvo. Ok. Pero sí, esas son las 2 veces más cercanas que han estado, bueno, que han chocado alrededor de mí. Pues mira, qué bueno que has ido alrededor de ti, no tú. Sí, no. Sí, luego también yo venía de regreso de Acapulco. Y en esa carretera luego hay mucha neblina en una parte. Ajá. Pero parece que vas como en un vaso de leche. Entonces, ¿Por qué? pues es como un vaso de leche porque no ves nada. Es como un fondo blanco, pero no ves absolutamente nada. ¿Cómo? Vas viajando a través de... Bianca luego tiene unas referencias en la carretera muy chistosas. Sí, de repente el otro día, ¿a qué olía? Como a llanta, ¿no? A frenos. Y dice, huele a sopa instantánea. Sopa, uy, huele a caldito de sí. pollo, ¿no? Huele a De fideos. fideos de Sopa Nor. Sopa de fideos. Y todos así, ¿qué? Ay, juro que a mí me olió así. Pero bueno, o sea, es que de verdad esa vez sí parecía un vaso de leche. O sea, pues no veías nada. Un vaso de leche. No veías el fondo. La próxima vez que Así voy a reportar en Waze. Precaución. Vaso de Niebla leche. tan densa como un vaso de leche. Vaso de leche en 500 metros. Bueno, yo estaba más niña, yo creo que por eso lo recuerdo así, pero era como neblina así todo. O sea, de verdad no se veía nada, ni el piso se veía. Oye, ¿a ti te ha pasado alguna historia No, en el coche no. y fuera del coche Fuera del coche. paranormal? No, tampoco. O sea, sí he tenido experiencias de encontrarme, o sea, con peligros, Ajá. pero no así paranormal de que alguien se me aparezca. No. O sea, sí, justamente estaba como retomando el tema de que habían chocado alrededor de ti. Ajá. Ajá. Pues justo venía un Seat, creo que era un León amarillo. Y venía, pero muy, muy rápido y con la neblina. O sea, no traía ni intermitentes ni nada. Y nosotros juramos que, o sea, dijimos, en cualquier momento lo vamos a ver adelante. Volteado o Estrellado. chocado. Y sí, efectivamente, apenas había chocado y todavía las piezas y venían hacia nosotros. No Y manches. mi papá sí alcanzó a poder zigzaguear y que una pieza no nos dañara el coche, pero yo creo que sí ha de haber quedado bastante herida la persona porque se volteó el coche. Y justamente ahí va el punto de siempre prevenir, pongan sus
intermitentes sus luces de niebla. Ujú. Bueno, cuando hay niebla. Cuando sí deban Ni toquemos ese tema porque Ayer había una hay me niebla una- desconecto, densa, ¿no? me convierto en así. Que por cierto, aprovechando las historias de terror, ¿se acuerdan de la que me pasó hace unos meses en Tlalpan? Sí, justo. La mujer que se me trepó en el sí, tumbaburros. cierto. Justo De hecho, venías de eso hay diciendo- video porque traía todo grabado en la dashcam, circulando por Tlalpan ya tarde, pero También. tampoco 3 de la mañana. Compren una dashcam. O sea, como consejo, siempre tengan una evidencia. Sí, fue la primera evidencia importante que grabé. Circulando. No, nadie te lo hubiera creído, era No, tan no, no. fuera de lo común. Aquí les va a estar apareciendo el video, pero sí, a las 11 de la noche más o menos, ya ni me acuerdo qué hora era, pero era tardezón. Una mujer en el segundo, tercer carril de Tlalpan se me cruza. Venía, yo creo, drogada o no sé si padecía de sus facultades mentales o algo, pero se agarró del tumbaburros y no me soltaba. Yo me hacía para atrás Aparte se y los balanceaba. coches me tocaban, me quería hacer para acá, pero no se soltaba. Entonces, para donde me hiciera, tenía a la mujer ahí agarrada. Fue una historia... Colgada Al final, ahí. ¿cómo se soltó o qué? No, pues yo dije, a ver, estuve muy pendiente porque a lo mejor dije, de los costados me van a salir otras personas, me van a Ajá, saltar o me sí, van a es lo bajar. más común. Y sí dije, a ver, en ese caso lo siento, pero con permiso. Me la llevo. Y también no sé si me querían como hacer que chocara o algo así, o de esas personas que se avientan a propósito para que las para que atropelles. Ajá, y les pagues el Ajá, y seguro. les Bueno, Sí, claro. te pidan dinero y todo. Pero no, digo, afortunadamente, porque pues fue una experiencia fea, pues no fue más que creo que una mujer drogadicta que se me pegó. Y pues en el momento que se soltó tantito dije, vámonos. Y ya, pero sí fue una experiencia muy Mira, lo pues, bueno es que surreal, ¿no? supiste Sí. actuar. O sea, porque Sí. a lo mejor otra persona sí la acaba golpeando o algo. Es que, ¿sabes? Chance alguien, o sea, se bajaría, pero en el Sí. momento en el que te bajas del coche pierdes todo Pierdes todo. tu espacio seguro, por así Sí, decirlo, pues porque sí. todavía dentro del coche, o sea, hasta creo que, no sé si sea cierto, pero he escuchado que dicen que en una situación cercana es más peligroso un coche acelerando que alguien con una pistola. Sí, un auto en movimiento que un peatón armado, ¿no? Ajá. Es lo que Justo. dicen. Y pues sí, a ver, esperemos que nunca tengamos que enfrentarnos a esa situación, pero pues es este tema de fight or flight, ¿no? De pelea o huye. Sí. Y pues es muy triste, ¿no? Es una realidad que tenemos que afrontar hoy en día. Hay que estar siempre muy pendientes de los alrededores, eso es muy importante. Sí, siempre estar a la expectativa. O sea, no hay que distraerse con el celular. Mucha gente está distraída. ¿Qué suena? Es Punky. Yo dije, ya se nos metió un espíritu aquí. Es el Punky. El perro de Bianca, para que Es no el se perro vea. de Bianca. Aquí va a estar Está apareciendo loco. una foto de Punky. Por favor, si puedes grabarlo haciendo el sonido que está haciendo en ese momento, porque seguro en el micrófono no se escucha. No es un pterodáctilo, es un pug de 5 kilos. Es que sí suena, o sea, suena como esos decoraciones de tumba. Que suena como... Así suena el Punky. Que por Bueno, cierto, es que está loca la ambientación, ¿no? Está efectos de sonido reales. ¿qué opinan de nuestro set de Halloween? Hasta se prende. Así, Es que es el sensor de movimiento. ahí está. Esto es de primer nivel nuestra decoración. Digo, chance podremos hacer más episodios especiales temáticos así. Sí, Sí. si les gustó este episodio, por favor, Comenten. comenten ahí abajo y también platíquenos cuáles han sido algunas de sus experiencias paranormales. Cuando el Punky ya se puso de veras. No, es que se le está saliendo el espíritu al Punky. O sea, Es que este episodio le ayudó a liberar todos Sus demonios. Pues muy bien, pues muchísimas gracias chicos por participar en esta dinámica. Estén pendientes para más episodios del podcast de Autodinámico y también estén pendientes a todo el contenido que hacemos para ustedes día a día. Bianca, ¿dónde te pueden seguir en Instagram para que les digas? @Biancars. ay. Biancars. Biancars. Y Ángelo, @rec.angelo. a mí me pueden seguir en @JCMeouchi y recuerden seguir a Autodinámico en todas sus redes sociales en Autodinámico MX. Nos vemos la próxima, cuídense mucho y por favor manejen con mucha precaución. Ay.